Tengo una pregunta para ustedes esta mañana. ¿Qué es aquello sin lo cual no podríamos vivir? ¿Qué es aquello fundamental, básico, sin lo cual podríamos vivir naturalmente? Escuché una excelente respuesta: oxígeno. ¿Qué más necesitamos para poder sobrevivir? Agua, perfecto. ¿Qué más? Comida. Ok. Claro, todo eso a nivel natural, pero en el espíritu. ¿Qué es aquello de lo cual no podríamos prescindir? Y escucho varias respuestas, está bien, los felicito porque están siendo acertados en ellas, pero en la vida cristiana existen múltiples elementos que Dios ha puesto a nuestro alcance para que nosotros podamos desarrollar nuestro caminar con Él según su diseño. Para que nuestra vida espiritual sea sana, sea saludable, necesitamos entender cómo relacionarnos con un Dios que es invisible al ojo físico. Y sabemos que Dios es espíritu. Obviamente ya que somos personas sociables, estamos acostumbrados a relacionarnos unos con otros a nivel horizontal porque las relaciones interpersonales obviamente necesitan la participación de los sentidos, ¿no? Tenemos que vernos, ¿no? A menos que hablemos por celular. Pero si nosotros prescindimos de los diferentes elementos que Dios ha puesto a nuestra disposición, que Dios ha proporcionado, nuestro crecimiento espiritual va a ser grandemente estorbado. Sobre todo si es algo fundamental a lo cual Dios le atribuye suprema importancia. El oxígeno es supremo con respecto a... Sin oxígeno te mueres, ¿no? Muy rápido, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el punto de arranque de toda vida espiritual es el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento entramos en el reino de Dios, en la familia de Dios, en la iglesia y en el cristianismo, por supuesto. Y ese es el primer nivel. Ahí empezamos, ese punto de arranque. Es el inicio de nuestro caminar con Dios, es el inicio de nuestra carrera espiritual. Pero triste es decirlo que muchos cristianos en el mundo se han quedado allí y no han avanzado. Se han estacionado, ¿no?, en la cochera eterna del nuevo nacimiento y se han estancado. No han tomado pasos para alcanzar la madurez que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Así que obviamente lo primero es nacer de nuevo. Por supuesto, tienes que obedecer el mandato de bautizarte en agua. Lo siguiente es ser bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y eso es maravilloso, ¿no? Así que cuando hablamos del nuevo nacimiento, estamos hablando acerca de la puerta de entrada al reino de Dios. Cuando hablamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo, estamos hablando acerca de la puerta hacia lo sobrenatural. Cuando hablamos del hablar en lenguas, estamos hablando acerca de la puerta hacia el poder de Dios, lo cual hemos ya tocado extensamente en nuestra maravillosa serie Una Nueva y Mayor Dimensión. Pero también cabe señalar, así como el primer caso, que hay millones de personas en Cristo que fueron bautizadas en el Espíritu Santo, hablaron en lenguas una vez, 2 veces, 3 veces, y nunca más se volvieron a rellenar del Espíritu Santo. O sea, no están entrando en el divino fluir. Y no están tomando tiempo para orar en lenguas, para edificarse a sí mismos en su hombre interior, en base diaria. Entonces están viviendo en un nivel muy por debajo de la intención de Dios. O sea, Dios no quiere que nosotros vivamos en un subdesarrollo espiritual. Dios quiere que nosotros lleguemos a ser como su Hijo. Ahora, cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando acerca de gente que ha nacido nuevo, gente que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, pero que no está utilizando las herramientas que Dios ha puesto a nuestra disposición para que podamos desarrollarnos de manera apropiada, para ir más allá en el Señor, ¿no? Y lo que pasa también es que, y es la triste condición de muchos cristianos, es que ellos son parte de iglesias en las cuales no se les enseña la sana doctrina. Una persona nacida de nuevo, una persona bautizada en agua, una persona que ha hablado lenguas, puede seguir siendo religiosa. Sobre todo si tú la nutres continuamente desde el púlpito, ¿no?, con una teología de tradición, legalismo, o el desbalance doctrinal de la gracia extrema, o vientos de doctrina, o mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pero la palabra de Dios nos manda a enseñar la sana doctrina. La sana doctrina es sumamente importante. Así que nunca ha sido la intención de Dios que nosotros vivamos vidas religiosas, carnales, sin poder, sin revelación. O sea, Dios quiere que tú y yo activemos nuestro espíritu en comunión con el Espíritu Santo, porque esa es la fuente de energía detrás de la vida cristiana, es el Espíritu Santo en comunión con nosotros. Entonces, un gran sector del cristianismo está viviendo en un nivel de muy bajo
de un bajo entendimiento y una pobre comprensión de las cosas espirituales, un nivel muy bajo de conocimiento de las cosas espirituales. Es cierto que las naciones y los gobiernos, a través del Ministerio de Educación, luchan para desarraigar todo tipo de analfabetismo en el país. Pero hay un tipo de analfabetismo que es peor, es el bíblico, es el espiritual. Es decir, la gente que no conoce las cosas espirituales se encuentra en una terrible desventaja. Y nosotros como pastores, como hombres de Dios, estamos llamados a revertir esa condición anormal, si se puede decir así. Entonces, ¿qué les ha pasado a esas personas? ¿Qué les ha faltado? No solamente les ha faltado ser alimentados de la buena palabra de Dios, pero lo que también les ha faltado es que se active en sus vidas el factor determinante que va a causar que sus vidas sean revolucionadas. Hay un factor que dispara o acelera la vida cristiana más que ninguna otra cosa. Lo que nos conduce a nosotros a una verdadera y poderosa transformación es lo que se conoce como el espíritu de sabiduría y de revelación. Y es allí donde la iglesia falla. Así que antes de enero, a finales de diciembre, yo estaba orando en el espíritu, estaba lavando los platos, orando en el espíritu, y el Señor me dio las 3 series que voy a enseñar este año. La primera ya la di, ¿ok? Cuando hablamos acerca de los eventos del tiempo del fin. Y la segunda serie que vino en lo que se desglosó delante de mis ojos fue el espíritu de sabiduría y de revelación. Y eso es lo que vamos a hablar en esta serie. Y estamos entrando en la primera parte. Así que la ausencia de este elemento tan vital mantendrá a la iglesia en un nivel de subdesarrollo espiritual. Muy bien. ¿Qué tal si hay un partido de fútbol local, no, y un equipo se presenta y el otro falta? El que llegó gana por walkover, ¿no? Podríamos decirlo de esta manera: la presencia vence la ausencia. ¿Amén? Siempre, esta es una ley espiritual. La presencia vence a la ausencia, siempre. La presencia del bien también siempre vence el mal. La Biblia dice: no has vencido lo malo, vence con el bien. Hay más poder en lo bueno que en lo malo. La presencia de la luz siempre va a triunfar sobre la oscuridad. Y la presencia de la verdad siempre va a echar por tierra el error. O sea que si nosotros escogemos colocarnos en el lado correcto de las cosas o de la historia, ¿no? Y abrazamos el aspecto positivo de la vida, si vamos a morar en las cosas buenas, entonces todo lo malo va a sucumbir, porque vamos a aplicar leyes que funcionan. Hay una ley, ¿no? Y las cosas mayores siempre prevalecen en nuestras vidas. O sea, hablando acerca del espíritu, de sabiduría y de revelación, o sea, sin la presencia de este elemento, el cristiano nunca va a llegar a ser como Cristo. Sin él, sin este elemento, Cristo no va a ser formado en su vida, no va a alcanzar la madurez que fue la intención de Dios desde el principio. Estamos hablando acá de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. En otras palabras, si no tenemos sabiduría y revelación de parte de Dios, sabiduría de lo alto, entonces lo que Dios se propuso en nuestros corazones, en nuestras vidas, no se va a poder alcanzar. Ahora, ¿qué es lo que Dios se ha propuesto? Hay una propuesta, hay un proyecto de fe que Dios mismo se propuso con respecto a nosotros. Quiero que ustedes sepan que Dios apunta alto. Dios nos ha llamado a cosas maravillosas. Él nos ha llamado por su gloria, por su excelencia. ¿A qué nos ha llamado Dios? Romanos, el capítulo 8, el versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, o los que conoció de antemano en su presencia, por adelantado, también los predestinó para que fuesen hechos. Y está hablando de lo que vamos a llegar a ser. Hay mucha gente que está feliz con lo que es, pero el cristianismo se trata de aquello en quien tú te puedes llegar a convertir, porque se trata de transformación, ¿no? Entonces, para que fuesen hechos que conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese o sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la buena obra que Dios empezó en nosotros nunca tuvo la intención de producir en nosotros cristianos religiosos, legalistas, rígidos, estrechos de mente, tercos, cerrados, tibios, débiles, ni mucho menos carnales. Porque la obra a la cual Dios nos llamó es una obra de transformación. Es una obra en la cual nosotros llegamos a ser como Cristo, y Dios es fiel. Estábamos cantando que fiel es Dios, ¿no? El cual también lo hará. O sea, Él va a acabar aquello que empezó en nosotros. Es una buena obra, no es una obra común, es una obra singular. Dios apunta alto.
Dios está apuntando para que tú seas como su hijo. Nada más ni nada menos. Y cuando leemos en las Escrituras cómo es el Hijo y nos quedamos asombrados al leer acerca del incomparable Cristo y hacemos una comparación, nos quedamos bien cortos, ¿no? Pero tenemos una eternidad para mejorar, gracias a Dios por eso, ¿no? Pero vamos a ver que cuando Cristo venga por su iglesia, esta meta va a ser alcanzada, gracias a Dios. Y como dije anteriormente, en las epístolas se nos señala que existen diferentes elementos para la obtención de la meta trazada por Dios. Una de las leyes que tenemos que comprender es que nada en el mundo espiritual es automático. La vida cristiana se vive de manera intencional. ¿Quieres tener un mejor matrimonio? ¿Tú crees que eso va a ocurrir automáticamente? Olvídalo. Tú tienes que tomar pasos, tienes que hacer algo. ¿Quieres bajar de peso? Tienes que ser intencional. O sea, no vas a bajar de peso automáticamente. Tienes que proponértelo, tienes que entender, tienes que tener una propuesta, un proyecto llamado bajar de peso. ¿Qué tengo que hacer? No, que un ángel venga y sople hasta que yo pierda muchos kilos de grasa. Olvídalo, eso nunca va a funcionar. Todo lo que forma parte del mundo espiritual, en lo cual nada es automático, está involucrados tanto eventos como procesos. Por favor, repitan conmigo. Eventos, procesos. Bien. Tenemos que entender que la iglesia es como una fábrica espiritual, ¿no? En una fábrica básicamente hay elementos, hay 3 elementos. El primer elemento es la materia prima en bruto, ¿no? Luego hay procesos y al final, ¿qué cosa tenemos? Obtenemos lo que se conoce como el producto final. Tiene que pasar el control de calidad, por supuesto. Así que, así como en una fábrica existe una línea de producción, en el espíritu también hay una línea de producción. Y de eso estamos hablando. La iglesia local es como una fábrica espiritual donde la gente debe ser transformada. No estamos aquí para entretenernos y pasar un tiempo divertido. No estamos jugando a la iglesia, estamos hablando acerca de ¿cómo se llama el juego? Ser como Cristo. Pero es en serio, ¿no? Entonces, existe en el espíritu una línea de producción y al final de la misma se encuentra el producto final. La materia prima inicial eres tú, soy yo, es el creyente, recién nacido de nuevo. El producto final, ¿qué cosa es? Cristo formado en él. Pero ¿qué cosa hay en medio? Procesos, una serie de interacciones. Estamos hablando acá acerca de múltiples elementos que hacen que lo que está al final en la línea de producción sea una completa transformación de lo que empezó como materia prima, como materia bruta, si se puede decir así. Y un factor determinante con respecto a si tú y yo vamos a llegar a ser como Cristo es el espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, ¿de dónde sale esta frase? Esta frase viene de una oración que fue inspirada por el Espíritu Santo que el apóstol Pablo hizo por la iglesia de los Efesios. Así que vamos a ir a Efesios, el capítulo 1. Esta es la base de esta serie, este es el texto titular, ¿no? El pasaje base a partir del cual vamos a desarrollar esta serie. Efesios 1, versículos 16 al 23. No ceso de dar gracias por ustedes, y es bueno, ¿no?, estar agradecidos por la gente, ¿no? Cuando un pastor se queja de la gente, eso no es nada bueno. Es bueno estar agradecidos, ¿no?, porque los miramos en el espíritu. Amén. Y no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, ¿no? Siempre estamos orando por ustedes, son demasiado preciosos, los amamos mucho. Y siempre estamos orando por ustedes. Ahora, la oración siempre tiene un objeto, ¿no? Es una oración de petición que tiene una meta, un target, si se puede decir así, un blanco específico, ¿no? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de gloria, les dé. O sea, estamos hablando de algo, ¿no?, que va a cambiar drásticamente nuestro caminar con Dios, ¿no? Pero si está orando para que les sea dado, significa que no están disfrutándolo, que no están caminando en dicha realidad. O sea, aquí está hablando acerca de un punto de cambio. Es otra parte más, es algo, un elemento más que va a interactuar con el creyente que se encuentra en la línea de producción para que pueda alcanzar el producto final. ¿Ok? En ese caso es el espíritu de sabiduría. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que el espíritu de sabiduría y de revelación es el Espíritu Santo? ¿Lo tenemos o no? Así es, pero el Espíritu Santo tiene que ser activado en su ministerio didáctico con respecto a ti y a mí.
O sea, el Espíritu Santo, o sea, el agente divino enviado de parte de Dios, tiene un ministerio a favor del creyente, pero nada es automático en el mundo espiritual. O sea, que si tú no buscas a Dios, no oras en el Espíritu, no te metes en la palabra, olvídalo. Olvídate que se va a activar el espíritu de sabiduría y de revelación en tu vida. Porque Dios sacia los corazones hambrientos. Si tú no tienes hambre, lo siento por ti, ¿no? Si tú quieres ser tibio, esa es tu decisión. Intencionalmente eres tibio. Intencionalmente eres gordo. Intencionalmente tienes problemas con tu familia. Pero tú puedes cambiar eso. La presencia vence la ausencia. La presencia del bien vence el mal. La luz disipa las tinieblas. La verdad echa por tierra el error. Y aquí estamos hablando de algo, de la activación de algo que tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es tremendo, es multifacético. Y hablamos del Espíritu Santo en su ministerio como maestro interior. Él nos enseña todas las cosas, nos guía toda la verdad. Hablamos del Espíritu Santo en su ministerio profético. Él nos hace saber las cosas que habrán de venir. Hablamos del Espíritu Santo como aquel que nos recuerda las cosas que están escritas. Él siempre nos lleva a la Escritura. Entonces, si tú quieres crecer en las cosas de Dios, si quieres alcanzar una verdadera espiritualidad, necesitas desarrollar tu relación con Él. Con el espíritu de sabiduría y de revelación, dice en el conocimiento del versículo 18, cuando se activa en tu vida, ¿qué comienza a ocurrir? Alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan. En otras palabras, hay algo que te va a sacar de la ignorancia espiritual, del analfabetismo bíblico. Para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esto funciona para los que creemos. Y luego dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Está hablando de la base, que es la resurrección del Señor. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad, autoridad, poder, sobre todo dominio y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en ese siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, acabamos de leer esto, ¿dónde? ¿En qué pasaje? Efesios capítulo 1 es parte de una carta o epístola del Nuevo Testamento, entonces es parte del misterio. Y si es parte del misterio, es parte de la voluntad de Dios para nosotros durante la dispensación llamada la era de la iglesia o la dispensación de la gracia. Este elemento, este factor, es de vida o muerte para tu vida cristiana. O sea, no hay forma de conocer a Dios, ni tampoco hay manera de conocer su voluntad eterna si no es por medio de la revelación. Tampoco hay forma de conocer a Cristo si no es por revelación. Es más, el primer encuentro que el apóstol Pablo tuvo, siendo Saulo de Tarso con Cristo, fue una visión espiritual, fue una revelación. Es la revelación del Espíritu Santo. Así que solo la revelación nos da a conocer las realidades espirituales. Y aquí el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, él registra dos oraciones inspiradas por el Espíritu Santo, son poderosas. La primera en el capítulo 1, que habla acerca de impartición, de sabiduría y de revelación. Y la segunda en el capítulo 3, que habla acerca de fortalecimiento espiritual. Dios quiere que sepas y Dios quiere que seas fuerte. Repito, Dios no te quiere ignorante ni débil en las cosas del Espíritu. Así que esas dos oraciones no son propiamente oraciones de acción de gracias, son oraciones de petición, ¿ok? Y son específicas y nos muestran que Dios no nos quiere ignorantes ni débiles espiritualmente, todo lo contrario, Él quiere que sepamos cosas por revelación. Como alguien dijo, ¿no? Vale la pena hacer las cosas por revelación. Vale la pena estar quietos y oír al Espíritu. Cuando tú escuchas adentro y ejecutas lo que el Espíritu te dice que hagas, las cosas cambian. Cosas que tú en un siglo no puedes cambiar, o sea, en 3 segundos con la revelación de Dios pueden ser completamente alteradas. Porque es el poder de Dios el que hace la obra. Así que Dios quiere que sepamos cosas por revelación, que lo conozcamos a Él, quien es Espíritu, y también Dios quiere que seamos fuertes en el Espíritu. Así que nos vamos a enfocar en este estudio en lo que es la oración del capítulo 1, la que acabamos de leer. Y vamos a averiguar cuáles son los elementos que la componen y ver en detalle cómo es que Él quiere que conozcamos. Porque está el conocimiento sensorial o natural del mundo físico a través de los sentidos, pero también hay un conocimiento mucho más alto
que es el conocimiento por revelación. Entonces vamos a ver allí cómo es que Dios quiere que nosotros conozcamos y también vamos a ver qué es lo que Él quiere que sepamos, ¿no? O sea, alguien podría venir y decirme, pastor, yo quiero tener espíritu de sabiduría y de revelación para recibir revelación de qué significan los 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, yo te lo digo, los 4 son feos. Ok, ese es en el conocimiento de Dios. Amén. O sea, tu primer anhelo debe ser la búsqueda del conocimiento de Dios. Conocer a Dios es lo mejor que te puede pasar, llegar a conocerlo. Ahora, esta es una oración inspirada por el Espíritu Santo. Y si es inspirada por el Espíritu Santo, entonces está perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Así que Dios quiere que su iglesia tenga en operación el espíritu de sabiduría y revelación. La iglesia necesita que los ojos de su entendimiento sean alumbrados, abiertos, sean iluminados o inundados de luz para que puedan ver y saber todo lo que forma parte del misterio de Dios para con nosotros en esta era que es la era de la iglesia. Bien, entonces hace un momento hemos leído 8 versículos en Efesios capítulo 1. Vamos a hacer una reducción de 8 a 3. Así que 8 menos 5 igual 3. Vamos a volver ahí. Efesios 1, 17 al 19. ¿La oración en qué consiste? En que Él nos dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Repitan conmigo, mis ojos. ¿Para qué? Para que sepamos. Para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Así que Dios quiere que nosotros con lucidez captemos o capturemos cuál es su voluntad, su plan, su intención para con nosotros, cuál es su mentalidad. O sea, hay cosas que Dios quiere que tú sepas y hay cosas que Dios quiere que tú hagas. Primero viene el entendimiento, después viene el movimiento. Así que desde el principio, en la historia, Dios se ha revelado al hombre. Dios se ha dado a conocer al hombre y esta revelación ha venido a la humanidad paulatinamente, progresivamente, poco a poco, de menos a más. Esto se conoce como revelación progresiva. Y sabemos que las Escrituras revelan a Dios. Y a través de la palabra de Dios llegamos a conocerlo a Él. Escúchenme bien, hermanos. Les informo que nosotros no podemos llegar a conocer a Dios a través de nuestros sentidos. Tú no puedes llegar a conocer a Dios a través de tus emociones o a través de tu cuerpo, porque Dios es espíritu. Tú no lo puedes llegar a conocer naturalmente, ni físicamente, ni emocionalmente, porque Él es espíritu. Así que tiene que ser en el espíritu, tiene que ser espiritualmente. Entonces, la única manera de poder conocer a Dios es por su palabra y por su espíritu. Eso significa que el Espíritu Santo tiene que actuar sobre nuestro espíritu para que recién podamos conocer a Dios. Cuando Dios, el Espíritu Santo, opera sobre nuestro espíritu, Él nos trae la revelación del Dios a quien no hemos visto. Hemos hablado acerca de que Dios se dio a conocer al hombre. Y en el Antiguo Testamento tenemos el inicio de la revelación. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se revela al hombre, se da a conocer al hombre y definitivamente hay mucha luz contenida en el Antiguo Testamento porque podemos, a lo largo de las páginas, de ahí podemos encontrar cuáles son los atributos de Dios, cuál es su poder, su santidad, su naturaleza, sus obras, sus planes, sus tratos con respecto al hombre. Por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Salmos, vamos a encontrar varios de sus atributos intrínsecos. Nosotros adoramos a Dios por lo que Él es. Él es santo, Él es digno. Son sus atributos, es su naturaleza. Encontramos en los Salmos una revelación de su protección, su provisión para nosotros, ¿no? El Salmo 23 habla de provisión, el Salmo 91 habla de protección y hay una serie de cosas que están reveladas en los Salmos. En el libro de Proverbios, ¿qué cosa es lo que se nos presenta? ¿Quién sabe? La sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Pero hay mucho más que esto en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, ¿saben lo que ocurrió? Una aceleración en la revelación. ¿Y tomó lugar cuándo? Cuando Jesús empezó su ministerio. En los 4 evangelios, Jesús presentó al Padre en una forma que los judíos jamás se imaginaron. Presentó a un Padre que era amoroso, que era maravilloso, y su disposición para que nosotros pudiésemos tener una relación personal con Él. Sin embargo, después de que Jesús culminó su obra,
Él ascendió al cielo y la Biblia dice que Él derramó su espíritu en el día de Pentecostés, y las cosas que Jesús no les pudo decir a sus discípulos porque no las podrían sobrellevar, no las podían asimilar, el Espíritu Santo ha empezado a revelarnos a nosotros, a la iglesia, en este tiempo, en esta época. Así que les puedo decir con toda claridad de que existe más luz en las epístolas que en los 4 evangelios, porque la revelación es progresiva. Y como lo dije en la serie anterior, tenemos en la era de la iglesia una plenitud que nunca antes se tuvo. O sea, la sexta dispensación es la mejor hasta ahora. Es la que más tiempo está llevando, ya son 2000 años, aunque sabemos que la mejor de todas viene, que es el milenio, ¿ok? Pero ahora podemos avanzar en el conocimiento de Dios mucho más que en cualquier otra era del pasado. Ahora somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la intención de Dios al enviar su Espíritu dentro de ti, aparte de su ministerio didáctico a tu favor? El Espíritu Santo hace a Jesús real en tu vida. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a dejar otro consolador. O sea, si tú quieres conocer más a Jesús, entonces apóyate en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te revela a Jesús. Él hace a Jesús real. Entonces, vemos que la vida abundante se vive en el Espíritu. Jesús vino para traernos vida y vida en abundancia. Y Él nos impartió vida eterna. Ahora, ¿en qué consiste esta vida eterna? En Juan, el capítulo 17, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, el conocimiento de Dios tiene que ver con vida. La más alta clase de vida disponible en el universo es la misma clase de vida que se disfruta en el trono. Es conocerlo a Él, porque Él es vida. O sea, qué maravilloso que tú y yo, criaturas finitas, imperfectas, limitadas, conozcamos al Dios infinito, eterno e ilimitado, y el Todopoderoso. Es maravilloso llegar a conocerlo a Él. Ahora, en el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 23, leemos, acá tenemos una foto, ¿no? Aquí hay una captura acerca de la visita de Pablo en la ciudad griega de Atenas. Entonces estaba paseándose por ahí, por la ciudad, ¿no? Y la escritura dice pues que mientras pasaba y miraba sus monumentos, sus altares, tenían pues una colección tremenda de ídolos. Mientras miraba sus monumentos sagrados, allí también un altar, ¿no? Porque había un montón de altares, un montón de dioses, ¿no? Un altar en el cual estaba también esta inscripción: al Dios no conocido. Y él utiliza eso con mucha sabiduría, le da vuelta y dice, aquel pues, ¿no?, que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Entonces, Pablo estaba orando. ¿Cómo les predico? O sea, ¿cuál es el punto de contacto, ¿no? ¿Cuál es el terreno común para relacionarme con ellos, para proporcionarles la verdad que ellos necesitan? Y encontró una tremenda oportunidad. Mientras los atenienses simplemente no conocían a Dios en lo absoluto, nosotros los cristianos que hemos nacido de nuevo y que ya conocemos a Dios en parte, necesitamos conocerlo más. Por eso en Oseas, el capítulo 6, en el versículo 13, nos dice, entonces conoceremos al Señor y más lo iremos conociendo. Eso significa que el conocimiento de Dios es progresivo, porque la revelación es progresiva. Estamos creciendo, estamos avanzando, estamos ascendiendo a otro nivel. Cada día aprendemos más, cada día conocemos mejor al Señor en el Espíritu, y de eso se trata. Y este conocimiento es interior y viene por revelación. Quiero decirles algo. Si tú llegas a conocer verdaderamente a Dios por revelación, ni toda la fe mental o natural del mundo te ayudaría para creer, ni la incredulidad tampoco de todo el mundo podría sacudir tu fe. Porque cuando el espíritu de sabiduría y de revelación está activo en tu vida, tú sabes y sabes y sabes y sabes, y nadie te puede arrancar esa convicción interna. Ese conocimiento intuitivo, ese conocimiento es mucho más profundo que el conocimiento natural sensorial, que es tan profundo como la piel. No, tú puedes llegar a conocer a Dios interiormente, y ese conocimiento es mucho más profundo que tus pensamientos, sentimientos naturales, y cuando tú comprendes interiormente, nada que venga del mundo podrá convencerte de lo opuesto.
¿Cómo es que Dios se relaciona con el hombre? Dios opera a través del Espíritu. Salmo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad. ¿Dónde? En lo íntimo. Y en lo secreto, ¿dónde? En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, tenemos que entender cómo opera Dios y cómo opera el enemigo. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, hay alguien adentro y hay alguien afuera. ¿Quién es mayor? El interior. El Dios interior es mayor que el enemigo exterior. Satanás ya se definió. ¿Cómo opera él? Él opera a través de los sentidos, por medio de lo natural, desde el mundo exterior. Pero Dios opera a través de nuestro espíritu, en lo interior, por revelación. Así que si miramos este versículo, ambas frases, ¿no? En lo íntimo, en lo secreto, se está refiriendo a nuestro corazón, se está refiriendo a nuestro espíritu, porque es allí donde Dios nos revela verdad, es allí donde Dios nos imparte sabiduría. Por favor, repitan conmigo: verdad, sabiduría. Tienes que ubicarte, hermano. Tienes que entender cómo fuiste hecho. Tienes que entender de qué fibra fuiste hecho, si se puede decir así, ¿no? Chispazo de revelación. Job 32:8. Ahí está. Ciertamente, esta es verdad. Si la Biblia dice ciertamente, o amén, amén, o de cierto los digo, es la verdad. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Obviamente, si este versículo lo coloca todo en el plano espiritual, porque dice espíritu, entonces está hablando de entendimiento espiritual. No está hablando de un entendimiento natural a través de las cosas académicas. Está hablando acá de la operación del Espíritu Santo, trayéndonos entendimiento de algo que naturalmente no podríamos conocer. Así que tú y yo somos seres espirituales que requieren de la intervención divina para la comprensión o entendimiento de las cosas invisibles o del Espíritu. Y sin su ayuda, ni tú ni yo podríamos ver ni oír en el Espíritu. Sin su asistencia no podríamos conocer ni entender a Dios. Hermanos, yo les confieso que hay momentos en los cuales estoy orando en el Espíritu. Estoy orando en el Espíritu y de repente comienzo a escuchar cosas dentro de mí que me quedo pasmado. O sea, me quedo sorprendido, me quedo sobrecogido, si se puede decir así. O sea, digo, ¿quién soy yo para escuchar semejantes cosas? ¡Wow! ¡Cuánta grandeza! ¡Cuánta revelación! ¡Cuánta profundidad! Y muchas de las frases que yo les doy a ustedes los domingos vienen porque lo escuché en el Espíritu. Y es tremendo lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros en nuestro tiempo de relación personal con Él. Entonces, sin su asistencia no podemos ni conocer a Dios ni entender a Dios. Es triste decirlo, pero hay mucha gente religiosa que dice creer en Dios, pero no lo conoce. No han visto a Dios, no conocen a Dios. El que no ama, por ejemplo, no ha visto a Dios, no conoce a Dios, no tiene amor de Dios. El amor de Dios no mora en esa persona, porque el que odia, el que aborrece a su hermano, no tiene vida eterna. Es homicida, la Biblia dice. Y hay mucha gente religiosa que cae en esa categoría. Es triste, ¿no? Ahora, estamos hablando acerca de algo maravilloso, el espíritu de sabiduría y de revelación activándose en tu vida. ¿Cuántos quieren esto? Depende de tu hambre, es intencional. Si tú eres pasivo, no estás muy interesado, esto no es lo tuyo. ¡Lo siento! Hay varios partidos en la televisión esta mañana. Pero si lo tuyo es desarrollar tu relación con Dios, estás en el lugar correcto. En la noche de su resurrección, Jesús apareció en el aposento alto a sus discípulos. Y la Biblia nos dice que Él se paró enfrente a ellos y sopló sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Eso está escrito, existe. Juan 20:22. Y la Biblia dice, habiendo dicho esto, sopló. O sea, el mismo Dios que en Génesis capítulo 2, ¿no?, sopló sobre el hombre, ¿no? Y no solamente fue un soplo de oxígeno, ¿no? O sea, Él sopló las palabras. ¿Se acuerdan que el soplo del Omnipotente nos hace que entendamos? Y el soplo del Omnipotente, ¿no?, es la palabra de Dios. Entonces Dios sopló las palabras de Génesis 1:26. ¡Hagamos! Porque con tus palabras hay un aliento. ¡Hagamos al hombre de su semejanza!, ¿no? Y señoré a nuestra imagen y semejanza y señoré. Jesús sopló, el mismo que sopló para que el primer Adán tuviese vida, ¿no? Acá tenemos al segundo Adán, que es llamado espíritu vivificante. ¿Están ahí o no? Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? En la noche de la resurrección. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que antes de esa reunión hubo un encuentro transformador? Había 2 discípulos de Cristo que estaban caminando. Estaban en el camino a Emaús. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Y este incidente aquí tomó lugar después de lo que ocurrió con los 2 discípulos que iban de camino a Emaús, y cuando Jesús se dio a conocer a ellos, cuando sus ojos se abrieron y lo reconocieron, esos 2 regresaron rápido a Jerusalén, ¿no? Y se fueron de frente al aposento alto donde estaban reunidos los 11. Ya saben que Judas no estaba, y había otros discípulos allí. Y fue allí cuando tomó lugar lo que Juan acaba de describir, ¿no? Pero en el mismo lugar, a la misma hora, Lucas registró un elemento más de esa misma reunión. Lucas, el capítulo 24, versículo 25. No solamente Jesús sopló sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, y esto se conoce como el nuevo nacimiento. Allí nacieron de nuevo. El bautismo en el Espíritu Santo vino en Pentecostés, ¿ok? Porque ustedes saben que la gente es bautizada en el Espíritu Santo después de que ha nacido de nuevo. ¿Están ahí o no? Esa es la segunda obra del Espíritu Santo. Aquí nacieron de nuevo, pero Jesús hizo algo. Entonces dice Lucas 24:45, les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Ciertamente, ¿no? Yo hace años, cuando vivía en un edificio en el 5º piso en la calle Pachacútec, en Jesús María, había un vecino alemán que era un técnico especializado en máquinas textiles. Él vino directamente de Alemania, Peter, ¿no? Y él era muy preciso con respecto a esas máquinas, ¿no? Yo quiero decirles una cosa. O sea, si ustedes quieren ser profesionales en algo, si se puede decir así, si se quieren desarrollar en algo que realmente valga, hagan lo que dice este versículo, ¿no? Métanse a buscar, ¿no?, la comprensión plena de las Escrituras, el entendimiento de Dios, de su palabra, de la verdad, de la sabiduría. No tiene precio. O sea, es el conocimiento más alto del cual tú puedes aspirar llegar. Y estamos en el camino, amén. ¿Estamos siendo intencionales? ¿Tenemos el deseo? Porque Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y porque serán saciados. Si tú tienes hambre y sed de la palabra de justicia, Él te va a saciar. Tu parte es tener hambre, la parte de Él es saciarte. Así que yo hace años, ¿no?, cuando estaba recién caminando con el Señor, digo, tengo hambre de la palabra, me devoraba la palabra, ¿no? Mi mamá pensaba que me iba a volver loco de tanto leer la Biblia. Me llevaron a curas, me llevaron a psicólogos, a psiquiatras. No, mamá, no me estoy volviendo loco. Antes el diablo me había ensuciado el cerebro, ahora la palabra me está lavando el cerebro, si se puede decir así. Pero demasiado tiempo la gente ha vivido ciega, ¿no? O sea, Dios ha empezado una buena obra en nosotros, y ella consiste, en primer lugar, darnos un nuevo espíritu, poner su espíritu en nosotros para luego, como dice acá, abrir nuestros ojos espirituales. Entonces, Satanás mucho tiempo nos ha engañado. A mí me engañó por 20 años. Yo estaba ciego, engañado. El padre de mentiras, Satanás, hizo un buen trabajo conmigo y con la mayoría de la humanidad. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas, todo cambia. Él nos toma y nos lleva en un viaje que consiste en una serie de descubrimientos alumbradores. Gloria a Dios por eso. O sea, es mejor que tomar un tour y conocer esto, conocer aquello. O sea, el tour en el cual estamos nosotros es muchísimo mejor y más emocionante, ¿no? Estamos viajando por la Biblia, gracias a Dios. Así que, hermanos, les digo todo eso para que ustedes puedan entender cuánta importancia Dios le coloca a ese asunto de conocerlo a Él y entender las cosas espirituales. Si no hubiese sido importante para Él, ¿para qué se dio el trabajo de enviar su Espíritu Santo para que viva dentro de ti y Él tenga un ministerio a favor tuyo, un ministerio revelador? El ministerio revelador del Espíritu Santo es intencional de parte de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Él lo envió con un propósito. ¿Estás de acuerdo con Él? Bien, vamos a leer un poquito acerca de esto, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Estamos hablando acerca de cosas que no vas a encontrar, cosas mucho mejores que no vas a encontrar ni en Alaska, ni en Hawái, ni en las montañas en Francia o en Italia. No, esto es algo mucho mejor, es superior. Cosas que ojo no vio, ¿no? Como está escrito. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
Hay personas que están interesadas. ¿Cómo habrán sido los jardines colgantes de Babilonia? ¿No? Una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? O el Coloso de Rodas, o la biblioteca maravillosa de Alejandría. ¿Cuántos millones de volúmenes habían ahí? ¿Y por qué los islámicos lo quemaron todo? Bueno, ya ese es otro rollo. Pero acá hay algo mejor. O sea, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Lo amas? ¿Cuánto lo amas? ¿Lo suficiente como para buscarlo todos los días? ¿O lo suficiente como te levantas en la mañana, tomas tu desayuno, Padre, me encomiendo a ti, chao, chao pescado, ¡pum! Y te vas. Y regresas y se acabó. Ok, pero Dios, el Espíritu Santo, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe o conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene, que procede del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para que permanezcamos en la ignorancia? ¿En la ceguera? ¿En la nulidad? ¿Para qué? Para que sepamos. O sea, ¿quién es el espíritu de sabiduría y de revelación? En el conocimiento de Dios y de las cosas del Espíritu. ¿Quién es? ¿Lo pueden ubicar? ¿Lo pueden identificar? El Espíritu Santo. Para que sepamos las cosas del Espíritu, las cosas que Dios nos ha concedido gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son necedad, son insensatez y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Existe un dispositivo, no es electrónico, pero a través del cual tú puedes discernir espiritualmente. Y es la presencia y el ministerio revelador y didáctico del bendito Espíritu Santo en ti. Y si tú eres intencional al respecto y tú quieres entender las cosas del Espíritu de Dios, necesitas conectarte con Él, buscarlo a Él y dejar que Él te muestre. Y como dice la Escritura, no clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él te las revela si tú lo buscas. Hay que ser intencionales, hay que buscar a Dios de todo corazón. De eso se trata. En cambio, versículo 15, el espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, no solamente Jesús sopló sobre sus discípulos para que naciesen de nuevo y para que fuesen hechos templos del Espíritu Santo, Él también abrió los ojos de su entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y si Jesús quiso que sus discípulos comprendiesen las Escrituras y las cosas espirituales y las cosas de Dios, también Él quiere que tú y yo entendamos. ¿Están ahí o no? Regresemos a Efesios 1, la oración del apóstol Pablo. Dice, ¿les dé qué? Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento. Oh, una palabra griega aflora en el texto. Cardías, corazón. De eso podemos intuir, deducir, podemos concluir de que el propósito primario o principal por el cual Dios quiere que se active en nuestras vidas el espíritu de sabiduría y de revelación es que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, alumbrados, iluminados o inundados de luz. Y en el griego dice los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestro espíritu. Ahora, acá hay varios verbos, pero la intención de Dios es triple para con nosotros. La intención de Dios para con nosotros es triple. ¿Cuál? Ver, conocer y entender. O sea, Dios no quiere que nosotros seamos ciegos ni ignorantes con respecto a las cosas del espíritu. Porque después de todo es el ámbito mayor, es el ámbito superior, es la dimensión que se sobrepone. Y es ahí donde tú y yo tenemos que aprender a operar. Así que Dios nos dio un nuevo espíritu, puso en nosotros su Espíritu Santo, de modo que podamos ver, oír y entender las realidades invisibles del mundo espiritual. Y esta es una de las más grandes carencias en la iglesia, es la falta de entendimiento espiritual. Y como ya hemos leído en Efesios capítulo 1, en esa oración, o sea, Dios pone mucho énfasis en que entendamos. Por favor, repitan conmigo, entendimiento. Ahora, esta clase de entendimiento, ya dije, no es natural, no es intelectual,
es entendimiento sobrenatural. Así como tú no aprendes a hablar en lenguas en ninguna academia, porque no es un idioma o lenguaje académicamente o intelectualmente aprendido. Tú lo hablas enteramente por inspiración del Espíritu Santo, es por el poder del Espíritu Santo que hablas en lenguas. De la misma manera, entender las cosas del Espíritu de Dios no es algo natural. Vamos a ponerlos un poquito históricos. Vamos al Antiguo Testamento y ahí, ¿se acuerdan ustedes de Nehemías? ¿Quién fue Nehemías? ¿Quién sabe? No, vamos a ubicarlo en el tiempo, ¿no? Periodo post-exílico, ¿no? Después de que ya hablamos de la profecía de las 70 semanas en la serie anterior, ¿no? Y cómo Israel, ya los 70 años de la cautividad en Babilonia se acabaron, entonces ya regresan a su tierra. Bueno, un personaje que tuvo importancia ahí fue Nehemías. Y Nehemías, ¿cuál fue la labor de Nehemías? O sea, reedificar los muros, ¿no? Ya el templo, la ciudad estaban reconstruidos para protección, ¿no? Entonces, en los días de Nehemías, después de que terminó de la construcción del muro de la ciudad de Jerusalén, él se juntó con un hombre de Dios. O sea, este hombre era arquitecto, ¿no? Tremendo arquitecto y también un líder que organizaba las cosas. Formó un equipo, delegó y fue tremendo. 52 días, listo el trabajo. Pero él necesitaba, o sea, no solamente una restauración o edificación física, él necesitaba restaurar a la gente espiritualmente. Habían estado cautivos en una nación pagana. Entonces aquí entra, ¿no? Perfectamente, junto con este liderazgo, entra ¿quién? Esdras. Esdras tenía un doble oficio, ¿no? Era escriba, ¿no? Y también era sacerdote. Entonces ellos juntaron a todo el pueblo para leer la palabra y para que escuchasen la palabra de Dios. Pero ellos se aseguraron que la gente comprendiese. Vamos a Nehemías 8, versículo 8. Y ellos leían en el libro de la ley de Dios, ¿no? Explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. ¿Cuántos se acuerdan del eunuco etíope en su carro, ¿no? Estaba yendo ahí por la carretera hacia Gaza y está leyendo el rollo de Isaías y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No, ¿cómo? Si nadie me ayuda para que yo pueda entender. Se subió al carro y le ayudó a entender y recibió a Cristo. Es importante ayudar a la gente a que entienda. El libro de Proverbios nos dice que el buen entendimiento da gracia, pero también dice que la falta de entendimiento mata. Eso es bravo, o sea, es serio. Porque Proverbios habla mucho acerca de entendimiento espiritual. Y bien, en los últimos minutos que me quedan, quiero extraer la verdad de 2 versículos. Proverbios. Estamos hablando de sabiduría. Proverbios es el mejor libro. Estamos hablando de revelación. Proverbios, el capítulo 10, los versículos 20 y 21. Acá tenemos algo descrito, ¿no? Dice que plata escogida, o sea, algo precioso es, obviamente aquí está utilizando una metáfora, plata escogida es que la lengua del justo más el corazón de los impíos es como nada, cero. O sea, desde el punto de vista de operación o actividad espiritual, cero. Caminan 100% en la carne. Espíritu anulado, muerto, separado de Dios, ciego, ignorante. No pueden ver ni oír, no pueden incursionar en el ámbito del espíritu. Se han equivocado de dimensión. En vez de estar en la más alta y superior dimensión, están viviendo en la baja dimensión de la carne. Versículo 21. Los labios del justo apacientan, y diferentes traducciones dicen pastorean, nutren, alimentan, instruyen, enseñan, dirigen, guían, influencian, aconsejan, animan, orientan, ayudan a muchos o a multitudes, como dice otra traducción. Más los necios mueren o perecen por falta de entendimiento. Y otra vez la palabrita que aparece en Efesios 1, corazón, por falta de corazón. Otras traducciones dicen falta de prudencia, sabiduría, sentido común, falta de juicio, falta de seso, falta de cordura y falta de conocimiento. Ahora, acá hay un contraste, esa es la característica de la poesía hebrea, ¿no? Hay líneas que se contrastan y son muy interesantes los pensamientos que se expresan allí. Es para completar. Dios no quiere que aprendamos las cosas en monoural, sino en estéreo, ¿no? O sea, Él pone un par de cosas para compararlas y la comprensión es mucho mejor. Pero acá vemos otra vez un caso de presencia versus ausencia.
Vemos aquí la diferencia entre lo que es la presencia de una actividad concreta versus la falta de ella, trayendo diferentes resultados en ambos casos. Y esto es serio, porque estamos hablando de un elemento que es de vida o muerte para tu desarrollo espiritual. Lo primero es una descripción de la lengua del justo, ¿no? Obviamente el primer contraste es entre de la lengua del justo y el corazón del impío. Y en el segundo versículo se habla de los labios del justo y se habla del corazón de los necios. Ahora, cuando la Biblia se refiere acá a una persona justa, se está refiriendo a una persona que ha sido justificada por la fe. Es un hombre que camina con Dios, que tiene una correcta relación con Dios. Y acá también se hace una descripción de su lengua. La lengua del justo es comparada como si fuese plata escogida. O sea, no plata común, la mejor plata, la mejor calidad de plata. Y también en Proverbios nos dice que la lengua del justo es manantial de vida. No es calamidad cercana, sino manantial de vida. O sea, tu boca no debe ser algo que te conecte con el infierno y con su contenido. No, de ninguna forma. Obviamente la presencia de lengua, corazón, implica una conexión. ¿Cuántos saben que de la abundancia del corazón habla la boca? Esa conexión la van a encontrar en toda la Biblia, ¿no? O sea, este justo, en particular, que tiene comunión con Dios, tiene algo que decir. O sea, no es una persona común, una persona promedio. Él tiene algo que impartir a otros. Y esa descripción nos muestra que su lengua tiene gran influencia sobre muchos. Y esta clase de influencia está escrita aquí como una influencia piadosa, inspirada por Dios. Entonces lo que se nos está diciendo aquí es que los labios o las palabras de este justo harán a muchos sabios, porque hablan verdad, edifican a muchos con exhortaciones, con amonestaciones y consejos, pero también se nos da la cruda verdad de que la falta de sentido común de los necios es muerte para ellos. Entonces la actividad del justo descrita en el versículo 1 se está refiriendo a algo verbal, porque está diciendo los labios del justo. ¿Saben de qué está hablando acá? Está hablando del ministerio de la palabra, que es tan vital para nosotros. Y aquí se está describiendo una impartición sobrenatural de sabiduría para que la gente viva y no muera. Y aquí hay dos lados, ¿no? Está el que ministra y están los que reciben, los recipientes de su ministerio. Si ellos se someten a esta influencia piadosa, van a vivir, se van a desarrollar, van a ser sabios. O sea, la Biblia hace la pregunta, ¿no? En Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Espíritu de sabiduría y de revelación, que entendamos las cosas espirituales. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces aquí está el que ministra y están los recipientes de su ministerio. Y los que reciben esta administración, esta suministración, viven, reciben entendimiento sobrenatural y su espíritu estará fuerte. Esto es importante. Pero ¿qué pasa, hermanos, con la ausencia? O sea, ya hemos dicho que la presencia vence la ausencia. Y la presencia es necesaria. La presencia del Espíritu Santo es necesaria en ti. Es necesaria en las iglesias. Pero ¿qué acerca de la ausencia? ¿Qué con respecto a la ausencia de este elemento revelador? O sea, ¿qué pasa con la ausencia del mismo? ¿El resultado será el mismo? ¿Qué dice la Escritura? Oseas, el capítulo 4, versículo 6. Ya lo conocemos. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Oseas 4:14. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. No es que va a florecer. No es que va a triunfar. Va a fracasar miserablemente. Cuando leo el Salmo 82, ¿no? Mi corazón... Salmo 82, versículo 5. Dice, y es triste, ¿no? Me duele, ¿no? Imagínense a Dios diciendo esto, agarrándose la cabeza. O sea, wow, o sea, ¿en qué condición tan grave se encuentra? No saben, no entienden, andan en tinieblas. ¿Y qué pasa? Ya hemos dicho que el pueblo sin entendimiento caerá, ¿no? La falta de entendimiento te va a matar. Se mueren sin Dios. ¿Y a dónde descienden? Al infierno. Y cuando caen, tiemblan todos los cimientos de la tierra.
un golpe seco en el infierno y bien caluroso también. Es duro, pero hemos sido llamados a revertir esta condición. Okay. Ahora, debido al problema de esta carencia o de esta ausencia, Dios ha hecho algo. Dios nos ha dado la solución. Él se ha movido a favor de su pueblo para suplir esta necesidad y para sacar adelante sus planes y propósitos propuestos en Cristo. Dios ha hecho algo. Jeremías, el capítulo 3, versículo 15. Acá viene el alivio, ¿no? Gracias a Dios, acá viene el alivio. No, dice, y les daré pastores según mi corazón que los apacienten. Otras traducciones dicen que los pastoreen, alimenten, guíen con, no sin. Estamos hablando de presencia, no de ausencia. ¿Están ahí o no? Con ciencia, con conocimiento, con sabiduría y con inteligencia, con entendimiento, discreción y sentido común. Y por eso nosotros, hermanos, no jugamos a la iglesia. Tenemos la asombrosa responsabilidad de abrirles la palabra de Dios y de presentárselas a ustedes de una manera en la cual nunca antes la han escuchado ni la han entendido. El Espíritu Santo es el que pone en nuestro corazón, deposita en nuestro corazón lo que quiere que nosotros ministremos a la iglesia y Él nos ayuda a ministrar la palabra, pero Él actúa en ustedes para que puedan entender. O sea, Dios está ahora repartiendo a diferentes personas diferentes cosas. El Espíritu Santo trata con diferentes personas. Acá hay diferentes personas. Esta no es una audiencia homogénea, sino heterogénea. Hay diferentes. Acá hay niños espirituales o bebés. Hay otros que son jóvenes espirituales. Acá hay gente madura espiritual. Pero el Espíritu Santo a cada uno les está dando. A algunos les está dando con biberón, leche. Pero a otros les está dando bistec. No, lomo fino. Ok. Entonces Dios no quiere que nosotros perezcamos sin entendimiento. Él no quiere que ignoremos. Él quiere que disfrutemos de las bendiciones que forman parte de tener un buen entendimiento. Pero no existe mayor aspiración en nuestro caminar con Dios que poder adquirir sabiduría e inteligencia espiritual. Es el más alto nivel de existencia, es vida abundante. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. Eso es lo más alto y lo más elevado. Y por eso Dios quiere impartirnos a cada uno de nosotros el espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso yo oro por ustedes todos los días. Y no solamente en general. Acá hay varios nombres que yo menciono delante del Padre de Gloria. Soy intencional en mi oración porque quiero que puedan llegar a ser como Cristo. Oremos. Padre, gracias por tus planes, propósitos revelados en tu palabra. Gracias porque tú nos has dado la capacidad para caminar en esos días y alcanzar aquello a lo cual tú nos llamaste. Es un alto llamamiento, supremo llamamiento. Te has propuesto formar a tu Hijo en nosotros y te agradecemos. Somos materia dispuesta, estamos en la línea de producción, eventos, procesos, pero queremos, Padre, que el producto final pase el control de calidad. Queremos ser como tu Hijo. Gracias por obrar en nosotros. Su palabra actúa en nosotros poderosamente. Y te agradecemos. Y estamos persuadidos que la buena obra que empezaste en nosotros la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo. Te damos gracias y gloria por todo en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Y si aún no has empezado dentro de la fábrica de producción, entonces dentro de la línea de producción necesitas nacer de nuevo. Si tú aún no has recibido a Cristo y estás aquí, cierra tus ojos y repite conmigo: Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Ven a mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y recibo ahora justificación y vida eterna por la fe en ti. Amén.